Bienvenidos a esta clase de cocina. Sí, es una clase de cocina bien particular, una clase de cocina para aprender a preparar un cuento infantil clásico, un cuento de la literatura infantil. Tienen que buscar en su alacena, que yo estoy segura todos tienen estos ingredientes. ¿Qué debes buscar? 1 o 2 escenarios, un protagonista, un antagonista, unos personajes secundarios. Debes buscar también un inicio, un nudo y un desenlace. Cuando tengas todos esos elementos reunidos, empezamos con unos trucos previos a la preparación y luego nos vamos a la preparación hasta que quede listo nuestro plato, nuestro cuento de la literatura infantil. Muy bien, vamos a hablar de los trucos y de las instrucciones previas para la mezcla. Trucos: no tienes ideas en la cabeza, se te acabaron las ideas del frasco. ¿Qué sucede? Pues nos vamos con alguna persona que esté en la casa y que diga cualquier idea loca. ¿Cuáles ideas locas? El ratón Pérez no quiere negociar. El ternero Martín ya no quiere tomar leche del biberón. Se quemaron las papas del almuerzo. Lo que quieras, cualquier idea que tengas al comienzo te va a servir para desarrollar tu cuento infantil. Adicional a eso, tú también debes tener en cuenta que así como las galletas, que son redondas normalmente, pero descubres en la panadería que hay unas cuadradas, triangulares, con forma de cara de perro, con forma de cara de oso, en fin, las galletas tienen múltiples formas. De esa misma manera, tu cuento infantil puede llegar a tener la forma que quiera. ¿Cómo? Contigo, que tú le vas a dar el final que quieras. Puedes terminar con un cuento triste, puedes terminar con un cuento feliz, o puedes terminar con un cuento que requiera una segunda parte, un segundo cuento, un continuará la historia. ¿Qué debes tener en cuenta también? Que vamos a hablar ahora de los ingredientes. Los ingredientes de los que ya habíamos hecho la lista estaba el de los escenarios. ¿Qué es el escenario? Es el lugar donde suceden las cosas. ¿Dónde pueden suceder las cosas? En un grano de arroz, en tu cuarto, en la cocina, en la casa, en la calle, en ese lugar ideal que crees existe en algún otro mundo. Ese escenario lo eliges tú. Y puedes tener 1 o 2 escenarios. Mejor tener 2 escenarios. Uno donde está el ambiente feliz, donde está el ambiente alegre para nuestro protagonista, y otro que es el lugar donde tenemos las hostilidades, donde nuestro protagonista va a sufrir un poco. Y eso es muy bueno porque nos va a servir para hacer el cuento más interesante. Tenemos a nuestro protagonista. ¿Quién es ese protagonista? Al que le pasa todo, lo bueno y lo malo. Y es al que nosotros normalmente acompañamos y con el que sentimos mayor empatía, mayor feeling, dirían en inglés. Nos sentimos más a gusto con ese personaje. Y hay otro que es el antagonista. ¿Qué hace el antagonista? El antagonista le pone el camino difícil a nuestro protagonista. Es el malo, es el que no quiere que el protagonista logre su objetivo. Generalmente los antagonistas son una persona avara, entonces es el que se llena de cosas, un rey muy gordo que se llena y se llena y se llena de cosas, o también el malvado que es muy delgado con uñas afiladas. Ese personaje lo construyes tú decides cómo hacer el personaje. Decides si es hombre, decides si es mujer, decides si es gordo, si es flaco, si ni gordo ni flaco, si va a ir despelucado, si va a ir muy bien peinado. Esas decisiones las tomas tú. Lo mismo con respecto a los colores, los olores, todas esas sensaciones las puedes agregar a tu personaje. Entonces tenemos un personaje principal, tenemos un personaje principal protagonista, pero tenemos un personaje antagonista también, que no va a dejar que nuestro personaje principal y protagonista llegue a su objetivo. Y hay unos personajes secundarios, yo te decía que eran opcionales. Esos personajes secundarios se van a encargar de ser aliados tanto del antagonista como del protagonista.
y van a hacer que haya mayor tensión, que vengan las discusiones, las dificultades, etc. Entonces, fíjate que ya tenemos nuestro escenario, que es donde van a suceder los hechos, preferiblemente dos, uno que sea ameno y feliz y otro que sea un poco hostil. Tenemos a nuestro protagonista con el que nosotros vamos a hacer una llave y nos vamos a sentir a gusto con él, el antagonista que le va a hacer el camino difícil a nuestro protagonista y los secundarios que son aquellos que van a ayudar a cada uno de estos personajes principales, al antagonista y al protagonista. Perfecto, ya tenemos todo listo. Ahora, inicio. ¿Qué sucede en el inicio? En el inicio, el personaje principal está feliz en su ambiente, en su casa, en ese escenario agradable para él. Pero normalmente, por alguna circunstancia que tú debes crear, a ese personaje le toca salir de su lugar feliz y ameno. Piensen en Blancanieves. Blancanieves estaba en el castillo, murió su papá y la madrastra decide que la tienen que matar. Se escapa ella de la casa, se va de la casa y ya salió del lugar ameno, salió de su castillo y termina en un bosque donde el cazador la va a matar y se terminaría ahí la historia, pero como la historia apenas comienza, tiene que seguir. Entonces el cazador no la mata, termina llevándole la sangre de un conejo, el corazón de un conejo, algo así. Ustedes saben mejor la historia. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el inicio tú tienes al personaje en posición feliz, en su casa, en ese escenario que es supremamente agradable. Debe salir de ese escenario y pasar a un siguiente escenario que es el escenario hostil. Cuando llega al escenario hostil comienza el nudo de nuestra historia. En ese escenario, ahí el personaje se puede encontrar con otros que van a favor o en contra. Recuerda que Blancanieves estuvo divagando, estuvo perdida en ese bosque hasta que llega a la casa de los 7 enanitos. Cuando llega a la casa de los 7 enanitos, vuelve a encontrar un lugar feliz, pero a pesar de eso, vienen las amenazas, vienen las hostilidades. ¿Cómo vienen esas hostilidades? Con el antagonista que se presenta en esa casa. Entonces, para el nudo de tu historia, vamos a retomar. Comienza en un lugar feliz, tiene que salir, llega a ese sitio hostil y ahí comienzan las situaciones complicadas para tu protagonista. Situaciones complicadas que va resolviendo por él mismo o por ayuda de otros aliados, que en este caso serían los personajes secundarios. Cuando ya pasan todas esas dificultades, vuelvo a Blancanieves. Blancanieves llega un momento donde muerde la manzana envenenada y queda dormida, desmayada, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se le aparece un personaje que es el príncipe. Entonces, en este caso, el príncipe es como un personaje secundario, le da el beso y ella se despierta y vuelve a vivir, y después termina con el final de nuestro antagonista. Entonces, en nuestro nudo suceden todos los hechos. ¿Para qué? Para que llegues al final con los personajes y decidas qué vas a hacer con ellos. Si vas a darle un castigo al antagonista o si lo dejas ahí quieto y vivo para hacer la segunda parte de tu cuento. Y obviamente tienes que dejar a tu protagonista en una posición feliz. Es decir, si él tuvo que salir a buscar salvar su vida, o si tuvo que salir a buscar un objeto mágico, cualquier cosa, tiene que llegar a ese objetivo. ¿Cómo va a llegar a ese objetivo? Con sus aliados. Y en ese final, cuando ya llegas al desenlace de la historia, dejas al personal en un estado de felicidad, al personaje principal en un estado de felicidad, a sus aliados felices también por haber ayudado a su protagonista, a su personaje principal, y dejas ahí al personaje antagonista castigado, desapareciendo, fin del cuento, o lo dejas, como te digo, para una segunda parte. De esta manera tienes todos los elementos y empiezas a crear tu cuento, a ver qué forma le das. Esto es la forma de la galleta que tú has elegido.